Hola a todos. Procederemos ahora a resolver el primer ejercicio de algoritmos DFS sobre grafos. ¿De acuerdo? Resolveremos el problema de tesoros en un mapa 1, donde en fin nosotros teníamos una matriz de caracteres que representaba un mapa, ¿bien? Y este mapa pues tenía tres posibilidades de, en fin, de estar relleno. Pues puede ser un camino vacío, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Punto es camino vacío, con comentarios. Luego, ¿qué más podría ser? Pues podría ser una X. ¿Qué ocurre con las X? Pues es un obstáculo. Y por último, un T, que podría ser un tesoro. ¿Bien? Y nosotros lo que tenemos que hacer es interpretar esta matriz que el usuario, de acuerdo, introducirá por pantalla, leerá, pues a un grafo. ¿Bien? Empezamos con el básico include string, ¿de acuerdo? Para la entrada-salida, para que el usuario pueda introducir correctamente con el cout, cin. Eso es trivial, ¿de acuerdo? Es programación básica. Lo mismo, como nosotros implementábamos grafos en C++. Pues ya vimos en las clases de implementación de grafos, pues con un vector, ¿de acuerdo? O una matriz de adyacencia, o también una lista, ¿bien? Vamos a hacerlo con vectores, ¿hay problema? Así que incluiremos la librería de vectores de C++. Y lo primero de todo, vamos a implementar el programa principal, itMain. Y ya luego veremos funciones auxiliares que si necesitaremos, también haremos el algoritmo DFS como una función auxiliar, ¿bien? Ya veremos cómo hacerlo. Ahora vamos a pensar un poco en el problema. ¿Qué es el output? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que resolver? Siempre vamos a basarnos en un problema de programación si se trata de un problema decisional o no. Jo, profe, ¿pero qué es un problema decisional? Pues básicamente un problema decisional, ¿bien? Es decir, sí o no. La respuesta es booleana, ¿bien? Si sí o que no. Por ejemplo, ¿es este grafo un grafo completo? Pues respuesta, sí, no. ¿Existe un ciclo en este grafo? Respuesta, sí, no. Son problemas decisionales. En cambio, haya el número mínimo de vértices con componentes conexas distintas en este grafo G. Bueno, es un problema no decisional. La respuesta no es ni sí ni no. ¿De acuerdo? Es hallar el número. Lo mismo. Pues calcula el número máximo de vértices que podemos llegar desde una posición inicial. Bueno, pues también es un problema no decisional. Queremos calcular el número máximo. Pues es un número desde 0 hasta n, hasta cualquier número entero. Bien. Depende de la medida del grafo. Ahora, como se trata de un problema decisional, nuestro algoritmo DFS será booleano. Vamos a poner aquí en comentarios. Algoritmo DFS de búsqueda en profundidad será booleano, de carácter booleano. Retornará un valor cierto o falso. ¿Bien? Lo primero que hacemos en el input, si recordamos, es introducir el número de filas n. Por lo tanto, vamos a declarar un número n, que será el número de filas del mapa. Lo mismo con m, que es el número de columnas, ¿bien? Número de columnas del mapa. Y ahora vamos a leerlo, ¿bien? Leeremos tanto la m como la n. Con el cin nosotros leemos, ¿bien?, el número n de filas y el número m de columnas. También vamos a hacer el using namespace std para ahorrar tener que hacer lo de estándar, dos puntos todo el rato. Bien, con esto nosotros no hará falta que hagamos std cin o std cout, ¿de acuerdo? Con el using simplemente ponemos cin directamente a cout directamente. Vale, con esto vamos a comentarlo. El estudiante ya sabrá, leemos los valores de filas y columnas, ¿de acuerdo? N y N, respectivamente. Una vez nosotros tengamos ya, ¿de acuerdo?, las dimensiones de nuestro mapa, ahora ya tenemos las dimensiones, podemos ya declarar nuestra matriz. ¿Cómo declaramos una matriz en C++? Una matriz no es nada más que un vector de vectores, ¿bien? Pues que un vector se trata, por ejemplo, un vector de una dimensión, pues 1, 3, 4, menos 3, 7,
5, 8. Pues es un vector que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posiciones, desde la posición 0 hasta la posición n-1, hasta la posición 6, y tiene, en fin, es un vector de enteros. Este es un vector de enteros, vector int. Bien. Pero ¿qué ocurre si tenemos una matriz? Por ejemplo, una matriz 2×2. Supongamos esta matriz de aquí. Tenemos la matriz 1, 3, y luego tenemos pues 5 menos 7. Bien, es una matriz 2×2. Pues sería un vector de vectores. Eso es un vector, vamos a ponerlo así, vector de vectores, de enteros. O sea, cada fila, ¿qué tiene? Pues tiene un vector, ¿correcto? Por lo tanto, lo que tenemos es un vector de vectores enteros. Eso es una matriz. Matriz de enteros. Y en programación nosotros lo implementamos de esta manera. Así como tenemos una matriz, nuestro mapa es una matriz, vamos a declarar una matriz. ¿De qué, profe? ¿De enteros? No. Es una matriz de caracteres. Tenemos o la T o la X, ¿bien? O el punto. Por lo tanto, vamos a declarar la matriz, que es una matriz de vector de vectores. De caracteres, ¿verdad? En C++, char representa un carácter. Recordamos que, por ejemplo, si hacemos char a igual a X, es el carácter X, char a es igual a Y, carácter Y, char a igual a P, en fin, el estudiante entiende, ¿verdad? Siempre, cada declaración tenemos que hacer uso del punto y coma. Correcto. Una vez nosotros tengamos ya nuestro mapa, bien, vamos a llamarlo T. ¿De qué dimensión? Bueno, dimensión n filas, coma, ¿cuántas columnas? Pues m columnas, por lo tanto tendrá vector char m columnas. De esta manera lo que hacemos es, tengo un mapa llamado T con n filas y m columnas. Bien, un error muy usual es hacer esto, por ejemplo, vector. Supongamos que es de caracteres. Vale, supongamos que quiero una matriz 5×6. Vale, pues yo pongo la matriz llamada m, 5, 6. Ese es un error. Bien, es un error a partir de esta coma. ¿Por qué? Porque yo para declarar 6 columnas no lo hago de esta manera. Tengo que volver a copiar y pegar esto, pegarlo aquí, y ahora sí hacerlo de esta manera. 6. Ahora sí he declarado 6 columnas, ¿bien? Es un error hacerlo sin el doble paréntesis y volviendo a declarar el vector char. Bien. Así pues, lo que hago aquí es declarar las m columnas. ¿Vale? Jo, profe, así lo que hago ya es tener todos los caracteres rellenos. No. Yo aquí lo que tengo es mi mapa T, mi matriz T, sin rellenar. Es vacía. Lo único que he hecho es declarar la memoria. ¿Bien? He creado memoria en mi programa para tener esta matriz. Ahora mi matriz puede ser rellena con lo que yo quiera, cualquier carácter. ¿Bien? Porque tiene memoria. Tiene un punto de memoria. Es lo que yo hago aquí al declararlo. ¿Bien? No he inicializado la matriz. Mi matriz no tiene nada, no contiene nada por ahora. Ahora voy a inicializar. Bien, aquí voy a poner declaración del mapa. Vamos a llamarlo el mapa T. Ahora vamos a inicializar. ¿Cómo? Pues con un doble bucle. Con un doble bucle yo puedo, por ejemplo, inicializar mi matriz. Supongamos un bucle que va desde 0 hasta n, menos 1, por lo tanto i menor que n. También puedo hacer in menor o igual que n-1, ¿vale? Para declararlo, pero voy a ponerlo así, es más común. Y dentro de este bucle, for, hago otro bucle, for, in j igual a 0, j menor que n, no, mejor que m columnas, más j. Bien. Lo que hago aquí es, hago un bucle desde 0 a n-1, lo mismo con un bucle desde jm-1, ¿bien? Porque es una matriz que yo rellenaré desde la posición 0 hasta la posición n-1, igual que vimos en el ejemplo visual, desde la posición 0, columna 0, hasta la posición m-1. ¿Cómo lo declaro? Pues hago cin, leo la columna y fila ij, ¿bien? Esto es la fila i y esto es la columna j, ¿bien? Si yo tengo una matriz llamada T de 2 dimensiones, ¿qué es lo que hago? Pues yo para, por ejemplo, coger la posición 1, 2 de la matriz, lo que hago es la posición 1, 2, ¿bien? Fila 1, columna 2, ¿correcto?
Bien. Así lo que yo aquí hago es leer la matriz. Leo la posición I, la fila I, y la posición J, la fila J. Bien. Itero sobre filas con iterador o con variable I. Y aquí lo que hago es itero sobre columnas con variable J. Bien. Aquí ya tengo inicializada la matriz. Bien, vamos a ponerlo aquí. Estoy viendo todos los comentarios para que luego el estudiante pueda verlo. Inicializar matriz. Bien. Correcto, ya está. He hecho la primera parte del problema. Lo único que me falta es la R y la C, ¿verdad? Si nos acordamos, la R, ¿qué era? Pues la R era el número de la fila inicial en la que me encuentro. Y la C también, ¿bien? Así que yo voy a poner int R, que es fila inicial en que me encuentro en el mapa, donde yo me sitúo inicialmente y que tengo que empezar a caminar o lo que sea, a recorrer el mapa hasta llegar a un tesoro, ¿bien? Y luego la columna C, que es la columna nuevamente inicial en que me encuentro. Bien. Ahora, ¿qué ocurre? Yo voy a leer esos dos valores. Leo R y leo C del teclado. Una vez ya tengo esos dos valores, ya puedo empezar a implementar el DFS. Y ahora es la parte más importante de la clase, que es donde nosotros implementamos, ¿verdad?, la sección DFS, el algoritmo DFS. Vamos a recordar que este algoritmo es un algoritmo en profundidad, es un algoritmo recursivo. Bien, en programación nosotros lo hacemos de manera recursiva. O sea que un algoritmo recursivo es que siempre, por ejemplo, en una posición cualquiera I, vuelvo a la posición I-1, luego de la I-2, I-3, hasta empezar a la posición inicial. De esta manera, ¿bien? Se trata de un algoritmo booleano, o sea que devolverá un booleano. Cualquier función que yo implemente en C++, tengo que empezar con el valor y el tipo de valor que va a retornar. Por ejemplo, si yo quiero una función llamada func, y retorna un valor entero, pues ya está. Supongamos que yo aquí quiero retornar 3, pues pongo que vale 3, retorno I. ¿Es correcta esta función? Lógicamente, y evidentemente es trivial de ver que es correcta. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo una función de tipo entero. Retorno un valor entero. ¿Y aquí qué retorno? Pues la I cuánto vale 3, que es un entero. ¿Bien? Si quiero retornar un string, por ejemplo, string key, es una función llamada key, que, en fin, vamos a suponer que recibe como parámetro un valor o un string x, ¿bien? Y lo que hago es retornar el valor de x. ¿Es correcto? Sí, porque aquí tengo una función de tipo string, una concatenación de caracteres, ¿bien? Y aquí retorno un string también. Por lo tanto, es correcto, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si yo no quiero retornar nada en una función para ya aumentar el nivel de conocimiento del estudiante? Pues yo lo hago con un procedimiento. Al contrario de una función, un procedimiento no retorna nada. Así voy a llamarlo procedimiento ejemplo. Bien, y ya está. Pues supongamos que aquí lo que hago es int a es igual a b más 2. Bien, y supongamos que b es 7. Ya está. Bien, es lo único que hago. Nada más. Bien, es un procedimiento cualquiera. Hay muchas aplicaciones, muchas maneras de lo que nosotros queremos hacer en programación. Hay muchos problemas, hay infinidad. Pero simplemente es para que el estudiante, en fin, recuerde lo que ya sabe, y si no lo sabía es muy importante que lo sepa. Un procedimiento no retorna nada y es de carácter void. Bien, así como mi función DFS, mi algoritmo DFS es booleano, ¿cómo empezará? Pues bool. Bien, bool porque retornará un valor o cierto o falso. Y recordamos que el bool, por ejemplo, vamos a llamarlo A, puede ser o false o puede ser true. Bien, también se le puede llamar como 0 y 1 respectivamente para falso y 1 para true, pero es más, es buena praxis y queda más, en este caso profesional, hacerlo con true o false, ¿de acuerdo? Que con 1 y 0. Porque claro, si usamos enteros, viene, el compilador lo interpreta como un valor booleano, porque aquí lo declaramos como booleano y lo inicializamos a 1, o sea que es true, pero queda más
¿de acuerdo? En este caso queda más profesional hacerlo de esta manera. Bien, y es más claro y más evidente de ver. Así vamos a crear nuestro algoritmo DFS. ¿Cómo le llamamos? Pues cualquiera. Supongamos, vamos a llamarlo tesoro DFS. Porque yo lo que quiero hallar es un tesoro. Y nosotros en cualquier algoritmo, DFS o BFS, ¿qué es lo que hacemos? Una búsqueda. ¿Bien? Por eso en inglés se llama Depth First Search. Porque es una búsqueda. ¿Bien? Search en inglés es búsqueda. Y lo que yo quiero hallar, ¿qué es? Una búsqueda de un tesoro. Por eso yo lo llamo tesoro, porque lo que quiero hallar, mi objetivo, lo que quiero buscar y encontrar es un tesoro. ¿Bien? Vamos a llamarlo así. Profe, ¿puedo llamarlo, pues, ejemplo 2 o DFS de Matías 36? Evidentemente también. Cualquier nombre, luego lo llamaremos, haríamos una llamada a la función en el main, pero sí, ¿bien? Yo lo voy a llamar DFS para que quede más claro y tesoro DFS aún más. Bien, ahora empezamos con los parámetros que nosotros tenemos que trabajar. Lógicamente, cuando nosotros hacemos una llamada a una función, necesitamos unos datos, ¿bien? Estos datos, ¿cuáles son? Pues es evidente que si yo necesito trabajar con un mapa, necesitaré los datos de este mapa. Necesitaré saber el contenido de este mapa. Necesito saber dónde hay posiciones vacías, dónde hay posiciones con obstáculos, dónde hay posiciones con tesoros de cualesquiera. ¿Bien? ¿Correcto? ¿Justo? Muy bien. Por lo tanto, lo primero que necesito es el mapa. ¿Bien? Es lo primero. Yo con el mapa consigo ver más o menos el contenido, ¿de acuerdo? De donde yo me puedo mover. Muy bien. Pues yo voy a poner como parámetro el mapa. Así, tengo una matriz, que es mi mapa como parámetro. Y siempre, al programar, si pasamos como parámetro una matriz o un vector, cualquier longitud de un vector y dimensión de un vector, sea una dimensión 1, que sea un vector simple de enteros o de cualquier variable, o de dimensión 2 siendo una matriz, de dimensión 3, ¿de acuerdo? Una matriz tridimensional, ¿bien? Ya en futuras clases de este curso veremos cómo resolver este mismo problema, pero en vez de un mapa en 2 dimensiones, en un mapa en 3 dimensiones. Bien, tendremos aquí los ejes como si fuese un cubo, o un hipercubo, ya en 4, en fin, ya son otras clases, bien, pero en esta clase es lo más básico, empezamos con lo más básico, y es, pasemos como parámetro una matriz de 2 dimensiones, bien, como referencia, este símbolo adversand se llama el símbolo adversand, bien, y es como de referencia, no lo pasamos como una copia. Cogemos la posición de memoria, bien, y no como una copia. Profe, no lo entiendo, es muy abstracto. Vale, un ejemplo simple. Supongamos, tenemos un procedimiento void, llamarlo, por ejemplo, proced, bien, y tiene como referencia y parámetros este de aquí. Pues tiene el parámetro, por ejemplo, A, y el parámetro B, bien, y el parámetro de referencia C. Profe, ¿cuál es la diferencia si yo pongo el adversand y si no lo pongo? Bien, en fin, si yo pongo el adversand lo que hago es, voy a la casilla, porque cualquier programa, cualquier proceso, en cualquier sistema operativo, tiene una memoria, ¿bien? Y cualquier data, ¿de acuerdo? Toda la data que son los datos de mi problema, de este programa, tiene una memoria, una casilla, un espacio de memoria. Y con el adversand lo que hago es, camino y voy hasta el espacio de memoria. En cambio, con una int b, lo que hago es coger el valor de lo que tiene b, ¿de acuerdo? Y creo una copia. Bien, supongamos que una manera muy simple de ver esto, los ordenadores son mucho más complejos, pero así el estudiante lo entenderá y lo asimilará. Bien, supongamos que aquí tengo la posición 0, la posición 1, la posición 3. Supongamos que mi programa tiene hasta, esto lo voy a seguir así, tiene hasta 1964 posiciones, ¿bien? Pues supongamos que esta variable b se guarda en la posición 3 y b tiene un valor de 8, ¿bien? Y esta variable a en la posición 0 y tiene un valor de 2, la variable c en la posición 1 y tiene un valor de 13. Si yo paso a por referencia, lo que hago es, vengo aquí a la posición 0 y trabajo con esta posición. Trabajo con toda esta variable. O sea, yo lo que hago es trabajar con A. Con C lo mismo. Vengo a C con adversand, vengo a la posición 1 de mi programa de memoria y trabajo con C.
En cambio, si yo solo pongo b, o sea, int b, y esto es adaptable a cualquier tipo de variable, puede ser string a, string adversand c, o bool t, bool adversand r, ¿vale? Eso es cualquier tipo de variable que al estudiante se le ocurra. Pues con el int b lo que hago es, vengo aquí a la posición 3, que por cierto sería la posición 2, bien, pero es lo de menos. Aquí sería la posición 3, que supongamos que tiene cualquier otro valor, supongamos x, que vale 18, ¿vale? Lo que sea, bien. Pues la posición 2 lo que tengo que ir es, vengo aquí, cojo esta variable b y hago una copia. O sea, creo una copia de b. Creo otra variable, copia de b. ¿Cuánto vale esta copia? Pues b' valdrá lo mismo que b. ¿Cuánto vale b? 8. Bien. En cambio, con a y c lo que hago es, a y c no creo otra variable. Trabajo con ellas. Cojo y trabajo pura y duramente con ellas. Y esa es la diferencia. Ahora, claro, profe, no veo por qué es útil esto. Sí, es una variable, tampoco es que ocupe tanto. Aquí está la cuestión de lo que yo, de acuerdo, el profesor intentaba explicar. ¿Qué es? ¿Qué ocurre con una matriz? Jo, profe, es una matriz de 2 dimensiones. 2 dimensiones es un vector y es mucho, ¿de acuerdo? Es mucho espacio que ocupa nuestro programa. ¿Qué ocurre si yo tengo aquí una matriz de 30 por 30? Bien, n por m, que es 30 por 30, y yo lo que tengo que está en la posición de memoria, supongamos 201. Pues yo iría aquí, si no lo pongo con adversand, lo que haría es crear otra matriz de 30 por 30. Y a lo mejor todas estas posiciones de aquí, abajo, no las podría ocupar con otras cosas, porque tendría que crear otra variable. O sea, yo ocuparía mucho espacio. Mi programa sería muy lento, ¿de acuerdo? Y eso es muy inverosímil. Lo que yo necesito es hacerlo por referencia, de esta manera. Así lo que hago es, todo ese espacio me lo pongo libre, porque trabajo con la matriz en sí. O sea, lo que hago es trabajar con mi mapa. Con mi mapa, que es este de aquí, mi mapa T. Bien. Trabajo con él directamente. Con el adversand lo que hago es trabajar con él. Voy a la posición en que está en la memoria, no creo otra matriz. Trabajo directamente con él. ¿Correcto? Bien, y eso es mucho más útil, ¿de acuerdo? Es mucho más eficiente. Bien. Todo eso es una introducción para cómo trabajar con parámetros en una función cualquiera. Bien, puede ser también un procedimiento void. Vale, pasamos nuestro mapa como parámetro, seguimos la continuación de este programa. Y ahora lo que yo intentaba explicar también es, en una función necesito datos. ¿Qué es lo que necesito para saber en qué posición me puedo mover? Pues las direcciones. Pero antes necesito saber el qué. La posición inicial. Bien, que yo, en fin, necesito. Vamos a poner aquí como comentario el algoritmo de FS. Pues retorna cierto, o sea, true, si puedo llegar a un mapa, a un tesoro en este caso, en mi mapa, desde la posición inicial. ¿Cuál es mi posición inicial? Pues es una fila y una columna R y C. O sea, yo necesito información de mi posición inicial. Por lo tanto, también pongo int R, int C. Bien. Necesito saber dónde yo estoy. Y algo muy importante es que todos estos nombres son arbitrarios. Bien, son parámetros. Yo en vez de poner T puedo poner mapa. Da igual si aquí yo lo llamo mapa y aquí lo llamo T. Igual que R y C lo puedo poner como I y como J. Y funcionar igual mi función. Son parámetros cualesquiera que luego al hacer la llamada, en vez de poner I, ¿qué pondré? R. En vez de poner J, pondré C. Y en vez de poner mapa, ¿qué pondré? Evidentemente T. Bien. Por lo tanto, esto es arbitrario. Da igual el nombre. Yo lo pondré para que el estudiante, en fin, se acomode más. De hecho, lo pondré así, adversand T, el mapa lo voy a llamar igual, pero la posición inicial, en vez de llamarla RC, llamaré IJ, para que el estudiante vea que sí funciona igual. O sea que, retorna true si puedo llegar a un tesoro en mi mapa desde la posición IJ, y false en caso contrario. Bien, si yo puedo llegar a un tesoro T, que retorna cierto, true. Si no puedo, pues falso, te retorna false. ¿Vale? Los parámetros. Parámetros. Información que necesito. Pues mapa. Mi mapa T.
Y también necesito posición inicial, que es la posición IJ. ¿Correcto? ¿Justo? Bien. Ya tengo todos los datos. Con esto ya puedo implementar mi función. ¿Vale? Vamos a empezar a implementar esta función y a ver cómo lo podemos hacer. ¿Bien? Lo primero. Supongamos que siempre, en cualquier algoritmo recursivo, tenemos el caso base y el caso recursivo. ¿Vale? El caso base, ¿cuál es? Fijaos. Supongamos que yo me encuentro en una posición. Bien, en una posición en este caso, vamos a ver, fijaos. Vamos a hacer un cambio de vista. Fijaos. Vamos a suponer que yo estoy, porque aquí es la resolución. Yo tengo este mapa de aquí. Así el estudiante entenderá el código mejor, si lo ve con un ejemplo visual. Supongamos que yo tengo este mapa. Bien. Vale. De esta manera, un mapa muy simple. Tengo aquí camino, 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 obstáculo, camino, camino, obstáculo, camino. Y aquí tengo tesoro, tesoro, tesoro y tesoro. Bien. Supongamos que yo me encuentro inicialmente en la fila 3 y en la columna 3. ¿Qué ocurre? Pues mi posición inicial I es la misma que el tesoro. Por tanto, si mi posición T y J, que es fila I, columna J, ¿verdad? Pues en mi función, fijaos, ¿qué tengo aquí? Pues la posición IJ, que es la posición inicial. Bien, pues si en mi posición inicial tengo que es T, por lo tanto, si mi posición inicial es esta, ya he acabado. Voy a retornar el ¿qué? Return true. Eso es una R. Y retornamos cierto. Bien, ya está. Ahora, caso contrario, ¿qué ocurre si yo tengo este mapa? Este mismo mapa, en vez de tener la R y C, en este caso, como 3 y 3, lo tengo que mi R, por lo tanto, vale, imaginemos, 3, pero mi C vale 2. ¿Qué ocurre? Pues mi posición inicial, ¿cuál es? Pues la fila 3 es esta, la columna 2 es esta, y mi posición inicial es la misma que la X. O sea, si yo me encuentro en el principio de todo, mi posición inicial es X, o sea, es un obstáculo, es imposible llegar a un tesoro T. Ya no me puedo mover. Bien, está mal. Si estoy en un principio ya en algo que no puedo estar, ya retornamos falso, o sea que no podemos llegar a un tesoro. Bien, porque yo nunca puedo pisar las X. Son como bombas. Bien, aunque aquí lo vemos como un obstáculo, como un edificio que no se puede tocar. Bien, así pues, sí, mi T y J, posición inicial I de fila y posición inicial J de columna es una X, ya voy a retornar directamente falso. Bien, y eso es los casos base de mi algoritmo recursivo. Bien, pam, ¿de acuerdo? Vamos a implementarlo esto en el Visual Studio, en C++. Fijaos, caso base. Vamos a trabajar los casos base. ¿Cuáles son los casos base? Pues, en fin, los casos base son si mi, lo mismo, las mismas condiciones que he puesto ahí en el visualmente, lo podemos implementar aquí, de acuerdo con una función if, una condición if, y es que si mi posición inicial es un tesoro, bien, de carácter T minúsculo, que es un tesoro, ya vimos en el enunciado Word, ¿qué voy a hacer? Retorno falso. Cierto, perdón. Bien. Retorno cierto. ¿De acuerdo? En cambio, si yo estoy, mi posición inicial IJ es una bomba, un obstáculo, ya voy a retornar falso. Es imposible que yo llegue a un tesoro. Bien. Repito, si mi posición inicial ya es un tesoro de por sí, es evidente que ya puedo llegar a un tesoro, porque ya estoy en el tesoro. Ya he logrado mi objetivo, o sea que retorno cierto, ¿vale? Si estoy en T, retorno cierto.
si estoy en X, en el obstáculo, retorno falso. Bien. Y ahora vamos a hacer ya el caso que es recursivo, ¿vale? El caso recursivo. Fijaos. Volvemos al dibujo, ¿bien? Supongamos que tengamos aquí el mapa, ¿bien? Mi posición inicial no es ninguna de estas dos. Ni 3,3 ni 3,2, ¿bien? Mi posición es esta de aquí, fijaos. Supongamos que mi posición inicial en este mapa es la posición fila 1 y la columna 2. O columna 3, supongamos. ¿Cuál es mi posición inicial? Bueno, pues mi posición inicial es esta. Fila 1, columna 3, ¿bien? O sea que yo inicialmente en mi mapa estoy aquí. Yo aquí. Esa es mi posición inicial, ¿bien? Ahora, ¿qué ocurre? Yo aquí me encuentro en una posición que es un camino. O sea, no es ni la X, ¿vale? Ni TIJ, ni TIJ. No es X, no es un obstáculo, pero tampoco es un tesoro, ¿eh? No es un tesoro, o sea que no ha acabado. Mi TIJ no es un tesoro. Como no estoy ni en un punto, ni en otro extremo de esta dicotomía, ni estoy en un tesoro, ni en un obstáculo, yo estoy en un camino vacío. ¿Y qué ocurre? Pues una vez yo estoy en este camino vacío me tengo que mover. ¿Cómo lo hago? Pues tengo que mirar mis adyacentes, mis casillas adyacentes. ¿Cuáles son? Pues si estoy aquí, evidentemente el estudiante verá que mi casilla adyacente es una, que es esta, ¿vale? La de la fila 1 y columna 2, y esta también, de la fila 2, columna 3. Bien, son que yo me puedo mover de horizontal y vertical. Aquí lógicamente no, porque es el límite del mapa. Y aquí también porque es el límite. O sea, yo me puedo mover desde izquierda o a abajo, pero no puedo hacer nada más. Jo, profe, aquí es un camino vacío. Si se pudiese hacer diagonal, podría, sí. Obviamente, si se pudiese diagonal, podría venir aquí perfectamente. Sería una posición válida. Pero como no, ¿de acuerdo? No se pueden hacer diagonales, solo movimientos horizontales o verticales. Esas son mis dos opciones. O sea, una vez yo estoy en un camino vacío, ¿bien? O sea, que yo puedo estar, camino que no hay nada, una posición vacía, me tengo que mover a mis adyacentes. ¿Cómo siempre te interpreta esto como un grafo? Pues si yo tengo aquí mi grafo, y esto es mis adyacencias, y esto es un camino vacío, la X, la T, camino vacío. ¿Cómo me muevo en este grafo? Pues solo tengo dos opciones. O me muevo aquí, pam, o me muevo aquí. Y este es mi grafo. Bien. Es lo mismo. Estas dos flechas se corresponden a estas dos. ¿Correcto? Justo, bien. Por lo tanto, ¿cómo lo hago? Pues lo primero es, me muevo en el grafo. Pero antes de moverme, algo muy importante es que, fijaos, ¿qué ocurre en cualquier laberinto? Imaginemos que aquí es un laberinto gigante. Este es un laberinto muy simple. Pero aquí nuestro problema se puede extrapolar a un laberinto gigante. Bien. Si yo estoy en un laberinto y ya he visitado esta posición, es inútil que yo vuelva a esta posición. Supongamos que, fijaos mis movimientos, fijaos la inteligencia de mis movimientos. Fijaos, y vosotros tenéis que ser juez para ver si es inteligente o no, ¿de acuerdo? Decidid hacer lo que yo estoy haciendo. Pues primero yo tengo aquí un jugador 1, bien, y el jugador 2. El jugador 1 lo que hace, lo primero es, está aquí la posición inicial, ¿vale? Los dos están en la posición inicial esta. El jugador 1 lo que hace es, voy aquí, veo que no hay un tesoro, voy aquí, veo que hay un obstáculo, y acaba. Retorna falso. No hay manera de llegar a T. Es cierto, si eso es verdad, jugador 1 tira un 10, ¿vale? Jo, profe, es un 10, no ha llegado a un tesoro. Bueno, pero él al menos ha jugado inteligentemente. Ha dado la respuesta correcta, que es no. No se puede llegar a un tesoro. Ahora, supongamos el jugador 2. ¿Qué es lo que hace el jugador 2? Vamos a trabajar con el jugador 2. Ese es el jugador 2 y yo lo llamo como jugador dummy. ¿Por qué dummy? Porque es un poco más tonto que el jugador 1. ¿Qué es lo que hace? Pues yo, ¿de acuerdo? Interpreto que el jugador 2 lo que hace es, está en la posición I, y lo que hace es, bueno, pues yo voy
a mi lista de adyacencia, igual que jugador 1. Hasta ahí bien. Yo llego aquí, miraos, ahora mi posición inicial es esta. Bien, estoy aquí. Como estoy aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues voy a mi lista de adyacencia. ¿Me puedo mover en qué sentido? Pues en ninguno más que este, ¿verdad? Pues yo vuelvo. Venga, vuelvo. Porque antes yo no me podía mover más que nada aquí porque ya es un obstáculo, ¿verdad? Lo que ha hecho el jugador 2, igual que el 1 es, vengo aquí, bueno, vacío, y aquí también obstáculo. Vale, pues aquí no puedo hacer nada. Y el jugador 2 sigue, vacío, bueno, estoy aquí. Vuelvo aquí porque es adyacente. Ya estoy aquí. Y ahora, bueno, ¿qué adyacencia tengo que no sea un obstáculo? Bueno, aquí. Y luego vuelvo, y luego vuelvo, y luego... No, eso es inútil. Yo una vez estoy aquí, una vez estoy en una posición y nunca más volveré aquí. Porque ya la he recorrido. Y esto es, en esencia, algo muy inteligente que se hace en el algoritmo de FS. Una vez estoy en una posición, lo marco como visitada. Como vimos en la explicación de algoritmos de FS, ¿cierto? O sea que lo marco como visitada. Tengo que marcar obligatoriamente como visitada esta opción. Visitado. Lo mismo aquí. Cuando llego aquí, lo marco como visitado. Puedo tener un vector de booleanos diciendo para cada vértice en todas mis casillas es visitado o no, falso cierto, visitado no, falso cierto. Eso se puede hacer, sí, pero es un poco menos eficiente. En muchos problemas ya veréis que no hay otra forma de hacerlo que así, ¿vale? De manera, en fin, rotunda y exhaustiva con un vector de booleanos, que es una matriz de booleanos. Una matriz de visitados, ¿bien? Pero en este problema se puede hacer de una manera mucho más inteligente. Dejo 2 segundos que el estudiante lo piense. ¿Cómo lo haríamos en vez de con una matriz de booleanos para cada... ¿De acuerdo? Vamos a suponer que yo tengo aquí mi matriz. Fijaos que lo que en este caso el instructor está planteando es... Yo aquí tengo mi matriz. Pam, pam. Pues yo lo que esencialmente quiero es... En vez de hacer, para, imaginaos que mi matriz es esta, pues punto, 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 punto t, xx, punto x, ¿bien? Y en vez de hacer para cada, supongamos que mi posición inicial es esta, inicial y. Y en vez de tener para cada casilla visitado, ¿vale? Lo marco con una v, visitado, no visitado, con v, esto es visitado y esto es no visitado. Vale, pues, lo primero, ¿cómo lo hago? Bueno, pues visitado. Luego vengo aquí, visitado. Luego vengo aquí, visitado. No puedo hacer nada más. Como estoy aquí visitado, vengo aquí, visitado. Y aquí no puedo hacer nada más. Pero aquí sí, llega un tesoro, visitado. En vez de hacerlo así, ¿vale? Que se puede. Porque así, podríamos hacer una condición. Si he visitado un vértice, si he visitado una casilla, supongamos una casilla... y j, si he visitado esto, ¿de acuerdo? Supongamos que yo no puedo volver a visitarla, ¿vale? No puedo volver a ir allí. En vez de hacerlo de esta manera, fijaos, ¿cómo lo puedo hacer? En este problema, en esencia, ¿qué nos podemos topar? Pues con un obstáculo o con un camino libre, que es un punto libre, ¿cierto? Bien, así que supongamos que yo tengo esto. Tengo aquí mi matriz, mi mapa. Y supongamos que yo tengo esto de aquí. 2. Y tengo estas posiciones. Punto. X. Bueno, este punto. Y supongamos que esto es punto. Y esto también es una X. Y esto es T. ¿Vale? Fijaos. Y supongamos que esté en el principio, en la posición I, aquí. ¿Cómo lo hago en vez de hacer una matriz de booleanos? ¿Cómo lo haría con una matriz de booleanos? Bien, lo haría de esta manera. Vector bool. Porque yo tengo una matriz de caracteres, mi mapa, ¿verdad? Pues mira, una matriz de booleanos. Y voy a llamarla B. ¿De qué tamaño? Pues del mismo tamaño. N. Vector bool. Vector bool M. Sería una matriz de booleanos de tamaño n y columnas m, ¿verdad? N filas y m columnas. N por m. Y en vez de hacer lo mismo, visitado, pues ¿cómo lo hago? Fijaos. Yo nunca me puedo mover o estar en una posición X, ¿verdad? Aquí tampoco. O sea que
en esencia lo que hago es, si estoy aquí inicialmente y me muevo aquí, yo voy a marcar esta casilla y la voy a transformar en una X. Porque yo así nunca más podré, en este caso, en fin, trabajar con ella, ¿de acuerdo? Porque si yo pongo una X, es que no la puedo visitar más, en esencia, ¿cierto? ¿Todo el mundo de acuerdo? Así, si lo pongo en una X, nunca más la podré visitar. Llego aquí, vale. Una vez estoy aquí, ahora mi posición inicial es esta, en el algoritmo recursivo. No me puedo mover en ningún otro sitio que aquí. Una vez llego aquí, pongo una X donde yo estaba. X. Es como si hubiese un obstáculo, tal cual. Luego vengo aquí. Pum, paso aquí. Pongo una X donde yo estaba. Pum. Y una vez estoy aquí, vengo aquí. He llegado a un tesoro, sí. Y pongo una X igualmente aquí. ¿Bien? Y ahora en el algoritmo recursivo, si mi T y J es un tesoro, retorno cierto. O sea que este camino es verdadero. En este caso, si estoy en la fila 1, columna 1, R y C, pues sería el output yes, ¿vale? Retornaría true. Pero ojo, fijaos qué es lo que he hecho. Pues en vez de tener una matriz de booleanos, ¿vale? Es mucho más sencillo y más directo poner como un carácter X. Bien, en esta matriz. Así que vamos a hacerlo así. Cada vez que yo estoy en una posición cualquiera, y J de la matriz, pongo una X. Si me muevo a una siguiente, pongo otra X. Bien, y así sigo. Veámoslo cómo interpretarlo en C++. Bien, fijaos. Caso base, ¿vale? Este en una posición I, J. Bien, fila I, columna J. Si mi posición es un tesoro, retorno cierto. Si mi posición es un obstáculo, retorno falso. Y en el caso contrario, ¿vale? Estoy en un punto libre. Bien, es un punto cualquiera libre. Pues yo ¿qué haré? Pues lo marcaré como visitado. ¿Cómo lo marco? Pues hago que este punto libre sea una X. Y esto es muy importante, porque lo marco como visitado. Esto es importantísimo en este DFS. ¿Vale? Es lo que marca un DFS, ¿correcto o no? Marcarlo como visitado. ¿Bien? Y ahora todo lo demás es automático. ¿Vale? Es muy trivial de hacer. Ahora lo que tengo que hacer es moverme en el mapa. ¿Vale? Una vez estoy en una posición IJ, que es un punto libre, lo marco como X y me muevo a la siguiente. ¿Cómo? Pues con una lista de adyacencias. Y ojo, ¿cómo me muevo en una matriz? Fijaos, si yo me puedo mover tanto horizontalmente como verticalmente, ¿cómo lo represento? Fijaos, si yo aquí tengo una matriz, vamos a hacerlo así, volvemos aquí a la explicación. De esta manera. Vale, yo aquí tengo mi matriz, ¿no? Bien. Este tamaño está bien. Y tengo aquí mis columnas y mis filas. Pam. 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 Y supongamos que está relleno de esta manera. Aquí tengo un tesoro, un único tesoro. Tengo aquí un punto, un punto, un punto, un punto y un punto, ¿bien? Y mi posición es la primera de todas, este de aquí. ¿Cómo represento matemáticamente, ¿vale? Estamos desde el punto de vista matemático, porque muchas veces en las ciencias de la computación tenemos que interpretar de una manera matemática los problemas, ¿bien? Muchos problemas, incluso de videojuegos o de laberintos, desde un punto de vista lógico y matemático. Así, ¿cómo me muevo? ¿Hacia la derecha o hacia abajo? ¿Cómo lo hago esto? En cambio, también lo mismo, imaginaos que esta es mi posición inicial, ¿vale? ¿Cómo me muevo? O este de aquí. ¿Cómo me muevo? ¿Hacia la izquierda o hacia abajo? ¿Cómo lo hago? Porque yo me puedo mover o arriba o abajo, o izquierda o derecha. Bien, tengo estas posibilidades, son 4. ¿Vale? ¿Cómo lo hago? Pues nada más que, ¿qué ocurre si yo aquí, imaginaos que estoy en una posición, supongamos esta que es la posición 1, 1. ¿Cómo me muevo hacia abajo? ¿Cuál es esta posición? Esa es la posición 2, 1. 2, 1. O sea que en esencia, para moverme hacia abajo, tengo que aumentar la fila en una unidad. ¿Vale? Si yo aumento mi fila en una unidad, voy hacia abajo.
Correcto. Ahora supongamos que yo quiero ir hacia la izquierda. Bien. Esta es la posición. 1, 2, 3, 4, 3. Estoy en 4, 3. ¿Vale? Estoy aquí, fijaos. Estoy aquí. Pues para moverme hacia abajo, o sea aquí, si quiero llegar aquí, a este punto de aquí, a esta casilla, ¿qué tengo que hacer? Llegar a la fila. Pues 1, 2, 3, 4, 5. Lo mismo, ¿no? 5, 3. Subo una unidad a la fila. Y si quiero ir hacia la izquierda, quiero ir aquí. Pues fijaos que esa es la posición. 1, 2, 3, 4, 2. Si así yo quiero ir a la izquierda, tengo que restar en una unidad la columna. Bien. En esencia, si yo quiero ir hacia arriba, tengo que restar la fila en una unidad. Si quiero ir hacia abajo, lo mismo, tengo que aumentarla en una unidad. Y de manera respectiva también. En las columnas, si quiero ir hacia la derecha, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues aumentar en una unidad la columna. Y si quiero ir hacia la izquierda, restar una unidad la columna. ¿Y cómo lo hacemos esto en C++? Fijaos que lo podemos hacer con un vector, ¿de acuerdo? De pares de direcciones. Así pues, yo aquí tendré que sumar vectores. Y para sumar vectores es trivial. ¿Bien? ¿Cómo? En una posición, por ejemplo, 2, 3, me muevo hacia la derecha, ¿vale? Sumando otro vector a B. ¿Cómo lo hago esto? Y mi resultado quiero que esté a la derecha. Bueno, pues si estoy en 2, 3, 1, 2, 3, ¿vale? Supongamos que en este ejemplo, si pudiese una más, quiero llegar aquí hacia la derecha, estaría en la 2, 4, ¿verdad? Si esto fuera una columna más. Estaré aquí, en la 2, 4, ¿vale? Pues yo quiero que esto me dé 2, 4. Es trivial de ver que nosotros aislamos esta ecuación de vectorial. Tenemos una ecuación vectorial que aquí sería ¿cuál? 0, 1, ¿cierto? Si yo sumo 2 más 0, ¿qué me da? 2. Y 3 más 1, ¿qué me da? 4. Por lo tanto, para ir a la derecha, necesito este vector. Necesito sumar este vector. O sea que yo tendré estos vectores de aquí, fijaos. Tendré los siguientes vectores, que serán puntos, vectores auxiliares, ¿bien? Para moverme dentro del mapa. Necesito moverme. O sea que mis direcciones serán las siguientes. La dirección 0, 1 para mover hacia la derecha. La dirección 0, menos 1 para moverme hacia la izquierda. La dirección 1, 0 para moverme hacia abajo. Y la dirección menos 1, 0 para moverme hacia arriba. Porque si yo un vector lo sumo, esto de aquí, menos 1, 0, iré hacia arriba porque restaré una fila. Si yo un vector cualquiera, bien, a una posición de un vector cualquiera, sumo esto, a un punto cualquiera xy, sumo esto, iré hacia abajo porque aumentaré la fila en una unidad. Por lo tanto, vamos a declarar este vector de pares, porque esto no es más que un par. Una posición en J es un par, ¿verdad? Es una pareja. Por lo tanto, yo lo declaro en C++ como per int. Bien, es una estructura de datos muy simple. Supongamos P, bien. Pues yo lo puedo igualar a, por ejemplo, a 1, 0. Y esto me haría que vaya hacia abajo, bien. Pero en vez de hacerlo de manera exhaustiva, por ejemplo, per int arriba y lo igualo a tal. O per int, porque es una pareja de enteros. Si tuviese una pareja de caracteres, por ejemplo, A, B, sería per char. Y si hubiese una pareja de strings, por ejemplo, árbol, tree, y dfs, de esa manera, sería per string, ¿de acuerdo? Y en vez de hacerlo, por ejemplo, hacia la derecha, pues per int derecha. Y lo igualo a la pareja 0, 1, en vez de hacerlo así, lo puedo hacer con un vector directamente, que es un vector de direcciones, que es esto. Y es más eficiente. Así pues, vamos a implementarlo en C++, ¿correcto? Lo hacemos. Vamos a poner aquí. Y vamos a declarar mi vector de direcciones, ¿vale? Que es mi vector donde yo me puedo mover. Así pues, direcciones posibles para moverse en el tablero o en el mapa, ¿vale? En el mapa. Y será un vector global. Vamos a declararlo, será un vector de parejas, ¿vale? Parejas entero, entero, ¿bien? Porque
son dos enteros en este caso. Y en este caso también lo puedo hacer como, vamos a llamarlo dirs, o direcciones directamente. Direcciones, ¿vale? ¿Cómo declaramos? Pues fijaos, declaramos este vector directamente y lo inicializamos. ¿Cómo? Pues a las direcciones posibles. Yo puedo ir hacia la derecha. ¿Cómo lo hago? Pues con 0, 1. Esto de aquí es mi primer elemento del vector. Y este primer elemento determina que vaya hacia la derecha. ¿Correcto? Bien. Sigo con el del, en este caso, hacia la izquierda. ¿Cómo lo hago? Pues con 0, menos 1. Si quiero ir hacia arriba, ya vimos que tenemos que hacer menos 1, 0, ¿vale? Menos 1, 0, subo una fila. Y si quiero ir hacia abajo, tengo que sumar una fila en una unidad, o sea que hago 1, 0. Bien. Vemos que si sumamos 1 a una posición IJ, ¿vale? Vamos hacia la derecha. Si sumamos 0, menos 1 hacia la izquierda. Si sumamos menos 1, 0, restamos una fila, o sea que vamos hacia arriba. Y si sumamos 1, 0, aumentamos una fila, o sea que vamos hacia abajo. Bien. Y con esto, punto y coma, tenemos las direcciones posibles para moverse dentro de nuestro tablero, dentro del mapa. Una vez yo tenga ya las direcciones donde yo me puedo mover, bien, lo que puedo hacer ahora es iterar, o sea, ver las adyacencias. ¿Cómo lo hago? Yo ya sé hasta dónde me puedo mover. Estoy en una posición IJ, sé que me puedo ir hacia la derecha, izquierda, arriba o abajo. O sea que yo ya puedo mirar mis adyacencias, ¿cierto? Porque son adyacencias. Son los vértices adyacencias a mi posición IJ. Así lo que hago es moverme en el mapa. ¿Cómo lo hago? Pues puedo iterar sobre mi vector de direcciones. Bien, vamos a iterar. Bien. Con esta declaración de aquí lo que hago es direcciones. Lo que hago es iterar sobre todo este vector. Bien. O sea que la D en cada iteración será un elemento de un vector. Bien. Ese es un elemento, este es otro, ¿vale? Vemos que se está separando por comas. Cuidado, no os confundáis con estos corchetes y estos. Los corchetes exteriores separan mi vector de direcciones, llamado direcciones. Y los corchetes interiores, en este caso, repasan y también, en fin, separan cada pareja. Mi pareja entero. ¿Bien? Por ejemplo, una pareja entero podría ser per int, supongamos a una persona que ha sacado nota excelente. Pues, por ejemplo, tiene un 10 y un 10, ¿vale? Esa es una pareja. Muy bien. Un elemento, 10, 10. Un elemento 0, 1. Bien, que es un elemento entero. Otro elemento 0, menos 1. No es un elemento, dos elementos. No. En total tenemos 4 elementos. Cada elemento se compone con 2 coordenadas, ¿vale? Una coordenada x, y. Igual si tenemos un punto, ¿vale? En matemáticas, una función analítica o en cualquier, en fin, matemáticas, ¿de acuerdo? Dentro de la subrama analítica, lo que hacemos es un punto, x, y. Ya está. No son 2 puntos, es un punto que tiene como coordenadas x, y. Así yo aquí tengo un elemento que es mi dirección 0, 1. Mi otra dirección 0, menos 1. Mi otra dirección menos 1, 0. Y por último, mi última dirección 1, 0. Bien. Tengo 4 elementos aquí. ¿Vale? No 8. Son 4. Porque son parejas. ¿Vale? Cada elemento es una pareja de enteros. Lo que hago entonces es, mi D, puedo llamar cualquier cosa. Puedo llamarla Y, ¿eh? Puedo llamarla también D. Pero es más formal llamarlo D. Y esto sí que tiene que ser el mismo nombre que direcciones, ¿vale? Es el vector global, un vector global que sirve para cualquier función, dentro de cualquier función de esta implementación. En fin, pues yo tengo que llamarlo direcciones, no puedo llamar aquí, pues, ajedrez, ¿vale? Eso sería incorrecto. Tendría que llamar direcciones en vez de esto, ajedrez, ¿vale? Pero es más formal, direcciones, ya está. Fijaos que me reconoce direcciones, ¿bien? Y voy a iterar. ¿Y qué es lo que hago en cada iteración? Pues lo que hago es sumar mi posición I, que es la fila I, más ¿el qué? La coordenada I de mi pareja. Y en una pareja de elementos, supongamos la pareja per, llamarlo pareja. Vamos a llamarla pareja, ¿vale?
per in, la llamamos pareja, y lo igualamos pues a la pareja 3, 4, ¿vale? Aquí tengo mi elemento que se llama pareja. ¿Cuáles son las coordenadas de pareja? Bueno, pues 3, 4. ¿Bien? Si yo hago pareja.first, me retorna el 3, que es la coordenada 3 de pareja. Y si yo hago pareja.second, ¿vale? Lo que hago es coger, en fin, la pareja, ¿vale? En este caso 4, ¿bien? O sea que es el elemento 4 de la pareja, ¿vale? O sea, todo esto es para saber las coordenadas. Si es la coordenada XY, si lo vemos así como una coordenada, ¿vale? Pues pareja sería la coordenada X y pareja C con la coordenada Y. Así aquí lo que hago es, cojo la Y y sumo su coordenada Y. O sea, lo que hago esencialmente en la primera iteración de todas es, si estoy en una posición IJ, sumo este primer elemento, porque en el primer caso será este elemento. Luego vendrá aquí y sumará esto. Vendrá aquí y sumará esto. Vendrá aquí y sumará esto, ¿vale? Y recorrerá todo esto. Con la función de bucle for auto, itero sobre todo el vector. Así lo que hago es sumar la fila I, que es esta, ojo en los nombres, eso sí que es importante, y sumo la columna. ¿Cómo lo hago? Pues d.second, que es la coordenada Y, ¿vale? Esa coordenada Y, y aquí sumo la coordenada X. Bien. J más la coordenada Y, y Y más la coordenada X. ¿Y esto qué será? Pues será mi vector, ¿vale? Dentro del vector será mi posición adyacente, será mi vértice adyacente, ¿vale? O sea, fijaos, si yo vengo aquí y, pues al sumar Y, ¿vale? Eso es la posición IJ, ¿vale? IJ. Si yo sumo Y más d.first y luego sumo J más d.second, lo que hago es sumar. Si estoy trabajando con este elemento, sumo a la I un 0 y sumo a la J un 1. Si estoy trabajando con este elemento, ¿qué hago? Pues sumo a la I un 1 y sumo a la J un 0, ¿vale? Así que como nosotros trabajamos con todos los elementos, yo voy a visitar todos los posibles caminos, ¿vale? O sea, si yo me encuentro en esta posición de aquí, al hacer el for auto y todas las direcciones, o sea, al iterar sobre todo este vector de direcciones, lo que hago es moverme hacia aquí, si es posible, hacia aquí, si es posible, hacia aquí, si es posible, y hacia aquí. O sea, me muevo en todas las direcciones, ¿vale? En todas, ¿de acuerdo? Ya veremos en futuras clases, pues, qué ocurriría si me pudiese mover en diagonal. ¿Qué es lo que tendría que cambiar? Fijaos, muchas más variables, ¿eh? Pero bueno, no es el caso, ¿eh? O sea, yo con sumar 4 direcciones, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pues subo aquí o aquí o aquí o aquí, ¿vale? Y ahora os planteo un caso, ¿vale? Con esto, fijaos, yo aquí, ¿qué es lo que tendré? Pues tendré, si yo al sumar todo esto, ¿qué tendré? Pues mi adyacente Y, que será mi nuevo, ¿vale? Vértice, y eso será mi adyacente J. Vamos a llamarlo así. Puedo poner cualquier nombre, pero será mi adyacente Y y mi adyacente J. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero ¿qué ocurre? Vamos a suponer este siguiente caso, fijaos. Si yo estoy en mi mapa, ¿vale? Vamos a hacerlo así. Si estoy en el mapa, tengo aquí mi mapa, ¿bien? Hemos dicho que si yo estoy en una posición del medio, ¿vale? Cualquiera, o sea, es muy evidente, ¿vale? Y es muy fácil de ver que si yo estoy aquí, yo al iterar sobre el vector de direcciones voy hacia arriba, hacia la izquierda, hacia abajo o hacia la derecha, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurriría si no estoy aquí en el medio? Estoy aquí, ¿vale? Si estoy aquí e intento ir arriba, derecha, abajo, me dejan. Pero ¿qué ocurre si intento ir hacia la izquierda? Esto no existe, es un límite, ¿vale? Hemos puesto la condición de que si me muevo aquí y hay una X, vuelvo. Si me vuelvo aquí y hay un camino, sigo. Si aquí hay una X, vuelvo, vale. Si hay un tesoro, ya he acabado. Acaba mi programa. Retorno verdadero. Pero ¿qué ocurre si hay un camino como esto? O si estoy aquí, fijaos aquí, que es más extremo incluso. Intento ir arriba, izquierda, abajo, derecha. Pues me topo contra estos dos incidentes. Aquí está vacío y aquí también. Son los límites.
Es como si queremos ir al vacío, ¿vale? La materia oscura de la física dentro de la programación. La materia oscura no sabemos, no podemos llegar a ella, ¿vale? Sabemos que está ahí, pero no podemos llegar a ella. Lo mismo aquí, sabemos que hay un límite, pero no podemos llegar a él. ¿Cómo nosotros lo implementamos? Pues vamos a crear una función auxiliar que lo que hace es determinar si estoy dentro de los límites o no. ¿Bien? Muy bien, así que esto voy a ponerlo aquí cerca. Y ahora crearé una función auxiliar, ¿vale? De carácter booleano porque es una función decisional. O estoy o no estoy en el límite. Que es retorna, ¿cierto? Si estoy dentro del límite del mapa. En caso contrario, retorna falso. ¿Y cómo es esta función booleana? Pues fijaos. Voy a llamar la función. Será un que retornará bool, ¿vale? Vamos a llamarlo limitado. Bien. Y tendrá como parámetro mi mapa. O sea, de igual manera que lo he hecho aquí, lo pondré aquí arriba. Mi mapa T. Bien. Y una posición cualquiera. Vamos a llamarla IJ nuevamente. También puedo llamarla XY o EK o PQ, lo que sea, ¿vale? Voy a llamarla IJ. Vale. Eso es arbitrario. Esos nombres de parámetros, siempre nombres de parámetros son arbitrarios, ¿bien? ¿Cuándo será verdadero? ¿Cuándo será cierto que yo estoy dentro de los límites del mapa? Pues fijaos, yo retornaré, ¿de acuerdo? ¿El qué? Pues que si la i es mayor o igual que 0, ¿vale? Porque si nos acordamos, fijaos, mi mapa se comprendía de estas dimensiones. En informática esto es 0, 1, 2, 0, 1, 2, ¿bien? Lo mismo si yo tengo un mapa de este tamaño, pam, 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 hasta 20 columnas, pues 0 hasta 19, ¿verdad? Porque si yo cuento 1, 2, 3 hasta 20, pues irá desde 0 hasta 19. Igual que aquí 3 columnas y 3 filas, pues de 0 a 2. Y si aquí yo tengo solo 2 filas, pues 1, 2 lo pongo como 0, 1, ¿vale? Siempre voy desde 0 a n-1 en informática. ¿Cuándo estaré dentro del límite del mapa? Pues cuando tanto la i como la j sean, ¿qué? Mayor que 0. Porque si son -1, cualquiera de las dos, ya estaré fuera de los límites, ¿vale? Si la i es -1 es que estoy arriba, por arriba. Si la j es -1, estoy para abajo, o sea, por la izquierda, ¿verdad? Por la izquierda. Así pues, si la i, vuelvo a repetir, es menor que 0, o sea, es negativo, si la i es -1, por ejemplo, -2, -3, estoy por arriba del mapa, estoy aquí. Si la j es negativa, es menor que 0, estoy por la izquierda. O sea, lo primero es declarar que la i sea mayor que 0, o igual a 0, ¿verdad? Y la j sea mayor o igual que 0. Eso es lo primero. Y ahora, ¿cómo me aseguro de que no excedo estos límites de abajo y derecha? Porque con las condiciones de menor que 0 o mayor que 0, me aseguro esto y esto, ¿no? Estos dos límites. ¿Cómo me aseguro ahora el de abajo y el de la derecha? Fijaos. Esto de aquí es el tamaño de las filas, que coinciden con el tamaño de las columnas, ¿vale? Si no fuese el caso, como este de aquí, pues eso sería el tamaño de las columnas y 2 sería el tamaño de las filas, ¿vale? Aquí, ¿cuál es el tamaño de las columnas? Pues m es 20 en ese segundo mapa. Que es un mapa también posible, ¿eh? El enunciado no especifica ninguna condición o criterio del mapa, nada. O sea que simplemente dicen que son naturales, son dimensiones en m mayor que 0. Lógicamente, cualquier valor absoluto en matemáticas que podamos contar, cualquier número que necesitemos contar, es mayor que 0. ¿Bien? ¿Justo? Así pues, n sería 2 en esta tabla. Aquí m es 3 y n también es 3, o sea que coinciden en el tamaño, ¿vale? Supongamos aquí que no coinciden. Pues yo tengo que retornar, ¿vale? Que la i, mi posición i, tiene que ser menor que n. ¿Correcto? ¿Verdad? Igual que aquí, la i tiene que ser menor que n. Y la j tiene que ser menor que m. También aquí, la j menor que m. O sea, resumiendo, la i tiene que ser menor que el tamaño n de filas, que es este límite. Porque si mi vale n+1, por ejemplo, ¿vale? O si i directamente vale n y no n-1, que es la última fila,
estoy en este límite. Lo mismo, si mi columna J es igual a M o mayor que M también, porque es esto de aquí, estoy en este límite. Porque si recordamos en informática, esto es M-1. ¿Cómo implementamos esto en C++? Fijaos, tenemos que ver el tamaño, ¿de acuerdo? De cada tabla. Nosotros podemos implementar como n y m, ¿de acuerdo? Siempre en cualquier matriz o vector. Fijaos, si yo quiero saber el tamaño de un vector cualquiera, supongamos que el vector int v de tamaño n, si yo quiero saber el tamaño, por directamente poner return n. Pero ¿qué ocurre si yo no sé el tamaño? No sé cuánto vale n. Pues puedo hacer v.size. Esto lo que me retorna es el tamaño de este vector de una dimensión. Ahora, si yo tengo un tamaño de un vector de 2 dimensiones, como por ejemplo este, da igual si es de int, char, string, ¿vale? Puedo llamarlo matriz m, de tamaño cualquiera. Si yo quiero saber, ¿vale? Supongamos que es cualquier cosa, ¿vale? Dentro de aquí, supongamos que vale 1000, y aquí vale vector int, que tiene 500 columnas. Pongamos esto, pero aunque supongamos que no sabemos que vale 1000 y 500. Si yo quiero saber el valor de filas, tengo que hacer return igual a o return m.size. Eso me da el tamaño de filas. ¿Vale? Filas. ¿Correcto? Y si yo quiero saber el tamaño de columnas, tengo que hacer return m0.size. Esto me da el tamaño de columnas. ¿Correcto? ¿Por qué 0? Porque eso es una posición cualquiera. Es una posición arbitraria. Yo sé que cualquier matriz tiene la posición 0. ¿Vale? Puedo poner, por ejemplo, 2. Sí, porque en este caso tengo 500 columnas. ¿Vale? O sea que 2 es una columna que existe. Tiene memoria. ¿Qué ocurre si yo pongo aquí 500? O sea que mi posición vale m. O 501. Pues ya no tendría espacio. Eso es incorrecto. ¿Vale? Daría un error de memoria. O sea que normalmente lo que se hace es poner un 0. Porque siempre la posición inicial, ¿vale? Existe. Porque el tamaño mínimo de una matriz es 1 por 1. No existe una matriz 0 por 0. O sea que la posición 0 en mi matriz, porque si yo tengo una matriz 1 por 1, solo existe en informática la posición 0, 0. ¿Verdad? Es la posición de una matriz 0, 0. ¿Vale? O sea que siempre existirá la posición 0. ¿Bien? Porque el tamaño mínimo es 1. Y siempre tendremos desde 0 a n-1. ¿Vale? O sea, si yo tengo 0 y n vale 1, pues de mi intervalo, porque eso es un intervalo, de 0 a n-1, si n vale 1, ¿cuál es mi intervalo? Pues 0, 0. Por lo tanto, siempre existirá la posición 0, 0. ¿Vale? Bien, eso es un repaso, básicamente. Así pues, vamos a retornar. ¿Qué más? Pues que la i, número de filas, o mi posición en la fila actual, sea menor que el tamaño de filas total de mi tablero, de mi mapa T. ¿Cómo lo hago? Pues tengo que retornar que i sea menor que t.size. Ya está. ¿Y cómo retorno que sea menor mi posición de columna actual J que las columnas totales de mi mapa? Pues menor que t0.size. Y ya está. Ahora, es buena praxis y es más formal ponerlo menor que... Eso es correcto, ¿de acuerdo? No es incorrecto, es correcto. Pero si ponemos int, paréntesis, en cada uno de estos números, porque son números enteros, el tamaño de filas y columnas, que por cierto, estos dos valores no es nada más que esto y esto, ¿eh? Lo que no lo sabemos, ¿de acuerdo? A priori no lo sabemos. Pero el t.size es n, es el número máximo de filas, las dimensiones, y t0size es m, el número de columnas, ¿bien? Pero como no lo sabemos, lo hacemos de esta manera, es otra manera de poner lo mismo. Pero como son enteros de carácter entero, y esto también son enteros y enteros, para comparar dos enteros ponemos aquí un int, ¿vale? Es más formal, lo mismo aquí, int, ¿de acuerdo? Bien. Y ya está. Con esta función retornará cierta si se cumple la condición de que estoy en una posición del tablero válida, ¿vale? En un mapa válido. Bien. Así pues, vamos a ver. Fijaos. Si me encuentro limitado, ¿vale?
si limitado de mi tablero T. ¿Y la posición cuál? La IJ, no. La IJ es donde soy yo. Pero esta es una nueva posición, ¿vale? Add I. Add J es mi nueva posición de la casilla. Nueva posición, casilla. Pues, si esta posición I y esta posición adyacente J, ¿de acuerdo? Es cierta, que la puedo hacer así, o también lo puedo hacer así. O sea que si esta función, ¿vale? Con estos parámetros retorna verdadero, ¿vale? De otra manera también lo puedo hacer así directamente, tal cual. Si lo hago así, ¿bien? Es como si hubiese sido cierto. O sea, es lo mismo que si ponemos... si se cumple la condición, o sea, si condición es verdadero, hago tal cosa. Bueno, pues si condición, eso es, si condición se cumple, es lo mismo que poner igual a true, ¿eh? Es lo mismo. Si condición, ¿vale? Si se cumple, lo vamos a hacer así para hacerlo de manera más corta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Fijaos, si se cumple esto, ¿vale? Y hago una llamada recursiva al algoritmo DFS, pues el DFS es un algoritmo recursivo, ¿vale? Si hago esta llamada recursiva con mi mapa T, mi adyacente I y mi adyacente J, ¿vale? ¿Qué es esto? Lo mismo, es lo mismo que si yo pongo verdadero, porque es una función booleana, recordamos, bool, que si pongo una función booleana dentro de un if es como si fuese verdadera, ¿vale? O sea que si retorna verdadero tanto esto como esto, son dos funciones booleanas que tienen que retornar cierto o falso, pues si retorna verdadero, ¿vale? Voy a retornar cierto. Significa que sí que puedo llegar a un tesoro T. Y fijaos, para cualquier estudiante que no esté acostumbrado a funciones recursivas, ¿qué es lo que hago con esta llamada? ¿Vale? Yo al llamar tesoro DFS del mapa, es el mismo mapa, no puedo cambiar de mapa, ¿vale? Esta función tiene un mapa que es constante, es el mismo, ¿vale? Pues, ¿qué ocurre? Si dentro de este mapa, ahora ¿qué ocurre? Yo pongo como parámetros, en vez de la posición IJ, que es RC, las iniciales, pongo adyacente y adyacente J, lo que hago es convertir, fijaos, básicamente, vamos al dibujo del mapa, y eso es básicamente lo que yo hago, es, si yo tengo mi mapa aquí, ¿bien? Supongamos este mapa, ¿vale? Vamos a hacerlo así. Con un número de columnas cualquiera m, y mis filas n, ¿bien? Supongamos que el mapa es el siguiente, ¿vale? Es este de aquí, punto, punto, xx, punto, 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 x, punto, ¿vale? Y ese es un tesoro aquí, ¿vale? Supongamos que aquí hay un tesoro, justo aquí. Vamos a llamarlo aquí de morado, aquí hay un tesoro. Vale, pues mi posición inicial es esta, ¿vale? Al hacer la llamada, ¿vale? De iterar sobre esto, ¿vale? Al nosotros iterar sobre esta iteración de aquí, for auto, ¿vale? Direcciones sobre el vector de direcciones, lo que hago es, como vemos anteriormente, es hacer este movimiento, ¿no? Voy hacia aquí, hacia aquí. Hacia aquí no puedo porque ahora mi función limitado me dice que es falso, no se puede, y hacia aquí tampoco, ¿vale? Porque limitado lo que me dice es que si me paso por la izquierda o si me paso por la derecha, por la arriba, paro, no puedo hacer nada. Y un aspecto muy importante de esta función limitado y sobre todo de esta condición, ¿bien? Es que si lo hacemos de manera inversa, si en vez de poner limitado y tesoro de FS hacemos si tesoro de FS ilimitado, o sea, hacemos de esta manera, o sea, el orden lo invertimos, si tesoro, pero los mismos parámetros, la misma llamada, T, add I, add J, I limitado, T, add I, add J, si hacemos esto, ¿vale? Supongamos aquí, bueno, verdadero, vale. Si lo hacemos así, eso es erróneo, ¿vale? Nos da un error, porque primero tengo que asegurarme que estoy en una posición posible dentro de mis dimensiones del mapa.
para luego hacer la llamada recursiva. Yo no puedo hacer la llamada recursiva directamente porque yo no tengo el seguro de que esté en una posición verdadera. O sea, si mi i o mi j es negativa, y hago una llamada, ¿vale? Recursiva con una posición inválida que es negativa, ¿vale? Eso me dará un error, me dará una invalid memory reference, ¿vale? O sea que es una posición de memoria que estoy intentando llegar que no existe, ¿vale? Y eso es muy importante. Primero nos aseguramos que es correcto, ¿vale? Y luego hacemos esto. En C++, los órdenes booleanos con AND, ¿vale? Con la unión de AND primero es izquierda, luego lo que hay a la derecha, luego lo que hay a la derecha, ¿vale? Va ordenado, por eso es muy importante hacerlo en el orden que hemos propuesto, ¿vale? Y realmente, ¿qué es lo que hace? Esta llamada de limitado y luego la llamada recursiva, ¿vale? Vamos a estudiar la llamada recursiva, ¿vale? Yo al llamar o hacer la llamada a la función tesoro de fs, en vez de poner tesoro de fs con los parámetros t y j, que esos son los iniciales, y j, si yo lo hago con t add i add i y adyacente j, ¿vale? Si lo hago así, lo haré primero. Esto es add i add j, ¿vale? Y esto también es un vértice adyacente, es una casilla que yo me puedo mover. O sea, que esto también es add i, add j, ¿vale? Son posiciones. Y esa es otra posición y otra posición válida. Lo que hago es cambiar, ¿vale? El estado de mi posición inicial ya no es esta, sino que pasa a ser esta. Con la llamada recursiva es como si en vez de empezar desde aquí, ¿vale? Mi usuario hubiese puesto desde aquí. Luego, add i, add j, lo mismo aquí. Mi posición es esta. Mi posición inicial es esta, ¿vale? Add i, add j, con esto. Ahora, ¿qué ocurre? Pues es como si en vez de poner 1, 1 hubiese puesto 2, 3 directamente, que es esta, 2, 3, ¿vale? Si continúo, voy aquí ahora, lo que hago es, con la llamada recursiva, es situarme como si la posición inicial, lo mismo. Es hacer lo mismo pero desde otra posición, ¿vale? Desde add i, add j. Porque con esto yo calculo, mediante la iteración de vector de direcciones, todas las casillas con las que me puedo mover. Bien, todas. O sea que lo que hago es iniciar esta, como 3, 3. Y por último, al hacer add i, add j de la última, fijaos que aquí yo no puedo ir porque es limited, arriba no puedo ir porque ya está visitado. Cada vez que yo visito marco con una X, recordad, este es un obstáculo, este es una diagonal. Vengo aquí a add i, add j, pongo la y aquí, y es como si el usuario en un principio, en vez de poner 1, 1, hubiese puesto en el teclado 4, 4. Y ya está, hago la llamada recursiva. ¿Y cuál es la primera condición de la llamada recursiva en mi programa? Fijaos, si vamos al programa, la primera es si la llamada inicial, ¿vale? Yo aquí pongo i, j, pero aquí la llamada recursiva lo pongo como add i, add j. En el último caso, ¿cuál será? Pues la t, ¿verdad? Yo aquí, ¿qué tengo? Tengo la t. Estoy en la T. Mi J es la T ahora. Por lo tanto, vengo aquí, la primera línea. Si estoy en la T, retorno cierto. Ya está, ya he acabado. Cierto. ¿Bien? ¿Correcto? ¿Justo? O sea, ya estoy aquí. Puedo llegar desde aquí. Puedo hacer todo este camino hasta aquí. ¿Vale? Lógicamente lo hago en este orden, ¿no? Voy aquí, derecha, abajo, derecha, abajo, abajo. Ya está. ¿Vale? Hago esos movimientos. ¿Bien? O sea que me tiene que retornar cierto. Al retornar cierto significa que hay un camino. ¿Vale? En cambio, si tuviésemos aquí en vez de una T, tuviésemos una X o un punto, supongamos una X, al último caso, al estar en la posición 4, 4 de add i, add j y llamar a la función recursiva ij, ¿qué es lo que leería a la función? Pues directamente la función iría a la primera línea y leería. Si estoy aquí en la T, retorno cierto, pero no, hay una X, pues voy a la siguiente. Si hay una X, retorno falso, pues ya está, ya he acabado. No puedo llegar, ¿lo veis? ¿Y cómo estoy seguro de que no puedo ir a otro T? Porque mi iteración sobre el vector de direcciones
da todas las posibles direcciones que me puedo mover dentro del mapa. Y eso lo hago en cada llamada recursiva. Cada vez que yo llamo esta llamada recursiva a esta función de fs, itero. O sea, cada llamada, cada casilla que me muevo, inicial, desplazo, mi variable inicial, expando, ¿verdad? Me muevo casilla a casilla. Luego, mi variable inicial es otra casilla. También me puedo expandir a otras posiciones, ¿correcto? Bien, pues fijaos, lo que hace básicamente ese algoritmo es, si estoy dentro de los límites del mapa y hago recursivamente la llamada al tesoro y hay una t, porque esto es if tesoro, básicamente es como si hubiese retornado verdadero, ¿verdad? Si pongo un if y una función booleana, es como si hubiese retornado true aquí. Pues retorno verdadero. En caso contrario, pues ¿qué tengo que hacer? Lógicamente, retornar falso. Vale. Bien. De esta manera, me aseguro de que al retornar falso, en fin, no puedo, ¿vale?, llegar a una posición de tesoro con el mapa. ¿Correcto? O sea, aquí es, no he encontrado o no he sido capaz de llegar a ningún tesoro. Ya está. O hay todo puntos, o en medio hay X, pero o no hay ningún tesoro, lo que sea, pero no he podido llegar, porque no se ha cumplido esta condición recursiva, ¿vale? Que esta condición recursiva me asegure que yo llegue a un tesoro. Ya está, y esencialmente es esto, ¿vale? Con este problema de FS, aunque pueda parecer en un principio un problema muy complejo, muy exhaustivo, ¿vale? Simplemente esto es ir implementándolo, ir mirándolo, pensándolo, ¿de acuerdo? Vamos ahora finalmente a acabar con el programa principal, porque en un primer momento no podemos hacer nada, ¿vale? No tenemos implementado la función principal, simplemente las funciones auxiliares, de solo DFS y limitado. ¿Cómo lo hacemos? Pues fijaos, mira, básicamente tengo aquí mi función DFS, que retorna o cierto o falso. Pues, ¿cuál es mi output? Si nos acordamos, en el Word, en el enunciado, poníamos el output, ¿vale? Yes o no, ¿verdad? O sí o no, dependiendo de que si yo puedo llegar o no. Pues bueno, si retorna verdadero, básicamente, voy a poner que sí. Voy a hacer un cout que sí. Eso es trivial de ver, ¿eh? Cualquier estudiante lo puede saber. Luego, en caso contrario, si retorna falso, ¿qué hago? Pues pongo no. Imprimo no por pantalla. ¿Y cómo lo hago? Pues vamos a crear un booleano, que es un booleano respuesta. Respuesta final. ¿Qué es lo que hago? Llamo a la llamada de la función dfs. Fijaos que yo estoy igualando una variable booleana a una función booleana. O sea que eso se puede hacer, es correcto, porque retorna algo booleano. O retorna verdadero o retorna falso. O sea que yo puedo hacer esto. Si yo hago esto, int k igual a tesoro dfs y pongo los parámetros, ¿no?, en cuestión, lo mismo que arriba, eso es error, porque es igualar una variable entera a una variable booleana, igual que si yo pongo string cadena y pongo tesoro dfs y empiezo a escribir, eso me dará un error, ¿vale? Porque estoy igualando un string a un booleano, que eso no tiene sentido. Es como igualar peras con catedrales o bancos con hojas de cálculo, ¿vale? Es distinto. Así lo que tenemos que hacer es igualarlo. Y fijaos, ¿cuáles son los parámetros de mi función dfs? Booleana y recursiva. Pues bueno, lo primero es el mapa. ¿Cuál es mi mapa? Pues el mapa t. Es declaración del mapa. Venga, primer parámetro, t. Luego, posición inicial, ij. ¿Cuál es? No pone la r y la c. Pues r, c. Pero ojo, ¿qué es lo que decía el enunciado? Que el input es una R que tiene los valores desde 1 hasta n. Y la C comprende los valores desde 1 hasta m. Pero mi matriz no va de 1 a n ni de 1 a m. Mi matriz, en realidad, matriz original, ¿qué es lo que, desde dónde va? Pues va filas
va desde 0 a n-1, ¿verdad? Y columnas va desde 0 hasta m-1. ¿Cómo soluciono este problema? ¿Qué es mejor? ¿Ir a la función de fs y alterarlo todo? ¿O básicamente en vez de poner rc, restamos una unidad? r-1 y c-1. Fijaos qué sencillo, ¿verdad? Porque claro, si el usuario... Fijaos, vamos a volver a las transparencias visuales, bien. Y el estudiante lo acabará de entender. Si yo supongo ya para acabar este problema, de acuerdo, que se dé del todo completado y entendido y comprendido a la perfección el estudiante, pues si yo tengo aquí mi matriz, que es mi grafo, y mi tablero, mi mapa, ¿de acuerdo? De casillas. Supongamos que yo tengo esto. Bien. Y mi posición inicial supongamos que es esta. Y fijaos, ¿cuántas columnas tengo? Pues m vale 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántas filas? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? Sí. Ahora, la R irá desde 1 a n. La R va de 1 hasta n. Y la C también de 1, pero hasta m. Pero, ¿qué ocurre con mi matriz? Mi matriz no está implementada de esta manera. No. No va de 1 a 4. Va de 0 a 3. Lo mismo con las filas. Va de 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Verdad? De informática. Porque la posición 0 existe. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fijaos que si el estudiante me pone como R y C, en este caso es 2, 3, ¿verdad? Para el estudiante, ¿qué es lo que pondrá el usuario inicial del programa? Pues venga, yo quiero estar en la fila 2, según la mente del usuario, y la columna 3. Pero para nosotros, ¿cómo lo hacemos? Pues para lo que el estudiante es 2, 3, para nosotros, que es la matriz original, ¿cómo será? Fijaos que esta posición 2, 3 es la 1, 2. Y si el estudiante hubiese puesto en vez de 2, 3 esto, ¿vale? Que es 4, 2. Para nosotros, ¿cuál sería? Para la matriz original sería, fijaos, 0, 1, 2, 3, 0, 1. O sea que básicamente para pasar de lo que escribe el usuario a nosotros, a la original, es restar la R-1 y la C-1. O sea, lo que tengo que ir es ir a mi programa y hacer la llamada en vez de R y C, pues R-1 y C-1 y ya está. Ya me arreglo la vida. Y ya está del todo correcto y perfecto. ¿Bien? ¿Justo? O sea, aquí tenemos, finalmente nuestro programa, en vez de llamarlo a R y C, tenemos a R-1 y C-1. ¿Vale? Y con esto retornará true si puedo llegar a un tesoro desde RC, ¿verdad? RC. Y luego, en caso contrario, si yo no puedo llegar a un tesoro, en caso contrario, retornará falso. Pues básicamente, ¿cómo lo hago? Bueno, pues si se cumple esto, lo mismo, si respuesta es 1 o si respuesta es lo mismo, ¿vale? Poner lo mismo, o si respuesta es 1, si es verdadero, ¿vale? Todo esto es equivalente en programación, ¿vale? Pues si se cumple este booleano que se llama respuesta, que he igualado al valor del retorno de esta función recursiva, ¿vale? Pues ¿qué haré? Básicamente pondré un sí. Sí. Imprimiré un sí. Caso contrario, else, ¿vale? Imprimiré un no. Y ya está. Y de esa manera hemos finiquitado este problema y este ejercicio. Por último, con manera praxis y que se vea más perfecto y más bonito el problema, pues imprimimos un salto de línea. ¿Vale? Esto no es nada más que un salto de línea para que en la consola no se vean los números muy juntos, ¿vale? Al hacer imprimir sí o no, pues
haga un salto de línea. Bien. Así pues, vamos a... Incluso también podemos compilar el programa. Así que vamos a probar de compilar, ¿vale? Y ejecutar todo esto. Y vamos a poner tanto el input como el output, ¿vale? De nuestro problema. Y a ver si coincide con los del enunciado para comprobar que lo hemos hecho correctamente. Así pues, vamos a probar nuestro programa. Basta compilarlo, podemos hacer con F5, ir a depuración, iniciar la depuración. De acuerdo, nos aseguramos que no hay ningún error. Fijaos que declaramos todas las variables, de acuerdo, aquí declaramos la adyacente i, la adyacente j, hacemos la llamada. Y en fin, hacemos un salto de línea al final. Así que vamos a básicamente coger el enunciado que nos pedían y imprimir, de acuerdo, sí o no, dependiendo de si nuestro programa funciona o no. Así pues, F5, compilamos, de acuerdo, fijaos que nos sale aquí la compilación. Y vamos a empezar a digitar, ¿vale? A escribir, introducir por el teclado, por ejemplo, este input de aquí. Venimos aquí, copiamos, 5.3, venimos a nuestro programa y lo pegamos. Fijaos que, ¿qué es lo que nos dice? Sí. ¿De acuerdo? Nos dice que sí. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Que es 4.10, este de aquí. Copiar. Venimos, ejecutamos el programa. Pegamos y nos dice no. Y eso es también muy fácil de ver. Vamos a crear nosotros, ¿vale? Supongamos una matriz 2×2, ¿vale? Esta matriz 2×2, 2×2. Vamos a rellenarla. Bueno, pues punto x y punto, ¿vale? Será esta matriz. ¿Qué posición será la inicial? Pues imaginemos que estamos en la fila 1 y columna 1. No se puede llegar a un tesoro. En cambio, si tenemos esto, fijaos. Tengo una matriz 3×3, que es mi mapa, mi grafo 3×3, y será un mapa tal que así. Punto xt, punto x, punto. Y yo voy a empezar nuevamente en la fila 1 y columna 1, que en informática luego se traducirá a la 0,0. O sea, yo empiezo en la 1,1 y fijaos que lógicamente vemos que aquí sí podemos llegar a un tesoro. Si vamos hacia abajo, derecha, y subimos, sí, vamos a ver si nos dice que sí. Evidentemente sí, ¿vale? En cambio, si en vez de tener un camino tuviésemos una X, fijaos, tengo aquí 3×3, tengo punto xt, punto x, supongamos otro tesoro t, punto x, o supongamos x, ¿vale? X, t, punto. Lógicamente, si yo estoy y empiezo en la 1,1, me va a decir que no, porque no puedo llegar nunca a t. Y evidentemente me dice que no. ¿De acuerdo? O sea que nuestro programa funciona. En conclusión, y para repasar y acabar este problema, se trata de un problema trivial, no es un problema complicado, es un problema trivial, ¿de acuerdo? Que en un principio puede costar a cualquier estudiante que no esté acostumbrado con grafos e implementarlos con algoritmos de FS, de búsquedas, VCS, ¿de acuerdo? Sí, recomendación, leer bien el problema, ver las direcciones que yo me puedo mover, cómo implementar en el grafo, en este caso una matriz con cada posición y j, declarar bien las direcciones con parejas, ¿de acuerdo? De enteros, hacer una función que se asegure que no me salga de los límites del mapa y que lo haga primero antes de llamar la llamada recursiva. Porque con esta llamada recursiva, ¿de acuerdo? Lo que hago es, fijaos, veo esto, no, pues lo pongo como visitado. La primera llamada de todas, ¿qué es lo que hace? Pues si es un punto, lo que hace es ponerlo como visitado, porque ya no se cumple ni esto ni esto. Y una vez en esta línea lo que hace, y llegando aquí, es recorrer todos los vértices adyacentes. ¿Bien? Muy bien, nos vemos en la siguiente clase.